país. Hoy día vamos a hablar de uno de los temas más interesantes que tiene el álgebra y es uno de los temas donde hay mucha teoría. ¿De acuerdo? La mayor parte de temas del álgebra suelen ser prácticos, pero este tema es bastante especulativo, ¿no? ¿En qué sentido, profesor? En que prácticamente aquí empezamos a sentar ya las bases de con qué objetos matemáticos nosotros vamos a trabajar en el curso de álgebra. Entonces, muchas veces se trabaja con el álgebra, pero hay problemas al final de comprensión debido a que los conceptos principales no están muy claros en nuestra mente, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer acá es fundamentar lo más lógica y estrictamente posible estos conceptos y estos elementos con los cuales nosotros vamos a trabajar. Vamos a empezar definiendo qué cosa es una expresión matemática, pero la expresión matemática la vamos a definir a partir de lo que nosotros hacemos. No tiene sentido, por ejemplo, amigos, que les hable de la teoría del cálculo diferencial, integral, las diferentes álgebras que se llevan en la universidad y geometrías, ¿de acuerdo? Algunas de las cuales ni siquiera utilizan figuras, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que hablar de aquello con lo que nosotros estamos trabajando. Entonces, cuando me estoy refiriendo a una expresión matemática, me estoy refiriendo a aquello con lo que usualmente nosotros vamos a trabajar, ¿de acuerdo? En este curso, en la aritmética, en la geometría, trigonometría analítica, que hacemos en el contexto preuniversitario. Muy bien, entonces, ¿qué cosa será una expresión matemática? Dice, recibe el nombre de expresión matemática cualquier asociación de números, letras, signos de operación, colección o relación conforme a la naturaleza de las operaciones propias de la matemática. Esto es muy interesante porque aquí quiero indicar lo siguiente. Revisa el libro que tú deseas. En todos los casos dicen que una expresión matemática, y más adelante una expresión algebraica, es un conjunto de números, letras y bla, bla, bla. Pero tú sabes que en un conjunto el orden de los elementos es irrelevante. Entonces el término no debe ser conjunto, el término adecuado debe ser asociación, porque en una asociación ya hay un orden, hay un criterio para poder asociarse. Y ese criterio, ¿quién lo impone? Lo imponen las operaciones propias de la matemática, su propia naturaleza, ¿de acuerdo? Bien, por ejemplo, ¿cuáles son las expresiones matemáticas? Esta que tengo acá, la cual lógicamente podrá tener un número determinado de radicales. Insisto en que esta expresión no está indicando un número infinito. ¿Por qué, amigos? Porque empieza por acá y termina acá. La noción del infinito es una cantidad tan grande, dice, o tan pequeña también puede ser, que ni siquiera estaríamos en la capacidad de pensarla, ¿de acuerdo? En cambio acá yo puedo pensar que hay 500, que hay 1000, que hay 1.000.000, que hay 1.000.000. Son números grandes, enormes. Sin embargo, son al final números finitos, ¿de acuerdo? Mira, esta expresión de acá, por ejemplo, corresponde del llamado término algébrico con el que vamos a trabajar más adelante, ¿no? Término algébrico tiene un coeficiente, no importa la naturaleza del coeficiente, tiene unas letras a las que se denominan variables, y esta x que es un tipo particular de variable denominada parámetro, ¿de acuerdo? Prácticamente esta x con esto de acá vendría a ser el coeficiente, ¿ya? Esta notación, conocida como notación funcional, es la más adecuada. Si ustedes revisan los libros antiguos, esta notación no existía, solamente te daban la expresión así o así, pero nosotros vemos que con el avance es mucho más conveniente para poder entendernos y para que la expresión esté correctamente definida, utilizar esta notación, ¿de acuerdo? Se utiliza a veces la P de X, tú has visto, Q de X, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene que ser en una sola variable. Antiguamente, por ejemplo, se decía que las variables debían nombrarse con las últimas letras del alfabeto, y es cierto, hasta ahora se conserva. Por ejemplo, tú sigues viendo P de X y Z, etcétera, ¿no es cierto? Pero no es obligatorio. Y se decía también que las primeras letras del alfabeto representaban pues a los números, a los coeficientes o a los parámetros. Repito, el parámetro es una variable, pero que en un problema determinado asume valores específicos. Mira, acá tienes otra expresión matemática. ¿Qué será? Pues si nos ponemos a resolverlo puede ser algo extremadamente complicado, incluso algo que no tenga solución.
esta parte de acá tal vez y esta parte de acá cómo sería, pero sigue siendo una expresión matemática. Que se pueda resolver o no, esa es otra cosa. Hemos visto, por ejemplo, en el tema de ecuaciones exponenciales y trascendentes, que hay ecuaciones trascendentes con las que trabajamos, pero que no han podido ser demostradas, solo comprobadas, ¿de acuerdo? Entonces, en el álgebra elemental, mira que estamos trabajando el análisis matemático elemental, existen expresiones que son abiertas, entre comillas, en el sentido de que no podemos todavía demostrar alguna de sus propiedades o soluciones. Bueno, hemos hablado de signos de operación, a lo que también se denomina operadores matemáticos. Los que te he colocado acá son los que normalmente tú usas, ¿de acuerdo? Entonces, un operador matemático es el más, el menos, el por, el entre, el radical, el logaritmo, el factorial. Esos son los que tú usualmente vas a encontrar en este curso de álgebra. Habrán otros a nivel superior, por supuesto, hay muchos operadores y no tienen que ser necesariamente este tipo de operaciones. Por ejemplo, cuando tú hablas de las operaciones con conjuntos, utilizamos una especie de U, una especie de U invertida, un triángulo, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta un apóstrofe, ¿no? Para el caso de la complementación. Si tú hablas, por ejemplo, de la lógica formal, entonces nosotros tenemos una serie de operadores como el o, como el y, como el entonces, etcétera, etcétera. Y todo ello indica cosas, ¿de acuerdo? Bien, entonces, luego de eso también tenemos los signos de colección o también llamados colectores. Precisamente su nombre indica que ellos deben agrupar o asociar, más que agrupar, asociar cierto tipo de operaciones. En el curso de razonamiento matemático, ustedes habrán visto muchas veces que se utilizan estos operadores. En el álgebra también lo hacemos, ¿de acuerdo? De varias formas. ¿Quiénes son estos signos de colección o colectores? Por ejemplo, está el paréntesis ordinario, que es el que más utilizamos, ¿no? El paréntesis angular, otros dicen rectangular, también llamado corchete. Las llaves, la barra o vínculo, que es el más lejano, entre comillas, el que menos se conoce. Históricamente se llama así porque es la misma idea del yugo, por ejemplo, para el caso de los toros, ¿no? Si alguno procede de la sierra, tiene que haber visto alguna vez eso. Pero lo más importante no es eso, hijo. En este caso de la barra o vínculo, tiene una connotación más bien romana. Los romanos y probablemente otras culturas antiguas, cuando conquistaban los pueblos y llevaban a los esclavos para poder someterlos y que no se escapen, les colocaban una barra. Si ustedes han visto la película Apocalipto, te vas a percatar de que efectivamente ahí aparece una línea larga en la cual le han atravesado una rama de un árbol enorme y los tienen ahí apresados, ¿de acuerdo? De tal manera incluso que si alguno se cayera, el resto lo podía sostener y llevar. Bueno, esa es la historia, digamos, de este símbolo que se llama barra o vínculo y que parece increíble que lo utilicemos en la matemática, como que sostiene algunas operaciones. Eso es lo que estaría indicando. Si una expresión dice, si la expresión colectada es numérica, también puede ser algébrica, ¿ya? Pero en general cuando es numérica, dice, debe ser considerada como un solo número. En cambio, cuando tú tienes signos de colección afectando a términos algebraicos, o algébricos, que sería la palabra correcta, no siempre van a representar un número, pero en ese caso diríamos que representan al final una sola expresión que sería el resultado de operar, ¿de acuerdo? Y dice, y efectuarse independientemente de las otras operaciones. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay varios signos de colección, cuando están aislados, yo puedo trabajar en cada uno de ellos individualmente hasta llegar a un resultado adecuado. El signo radical cumple a veces, no siempre, la función de un colector. Es decir, el radicando debe ser efectuado primero. Por ejemplo, si tú tienes esta expresión que está acá, tú no debes hacer... Simplifico acá, profesor. ¿Por qué simplifico? Porque acá también es 2, raíz cuadrada. Lo puedo simplificar y me da menos 4. Eso estaría incorrecto. ¿Qué es lo que se debe hacer entonces, profesor? Por eso dice, ¿no? Este cumple la función de un colector, en el sentido de que esto debe ser efectuado primero. Y cuando tú lo efectúas, el resultado será pues 16. ¿Y cuánto será la raíz cuadrada de 16? Será 4. Aquí quería también hacer una ligera indicación. Tengan mucho cuidado, por favor, cuando analizamos expresiones de este tipo. Esto es lo que se conoce con el nombre de raíz aritmética de este número, ¿de acuerdo? Y su valor es 4. Si yo, por ejemplo, desease, fíjate bien, que saliera menos 4 la raíz de 16, yo tengo que ponerle el menos delante.
Entonces, ahí en este caso, fíjate bien ahí, nosotros vamos a tener que esto vendría a ser menos 4. Profesor, pero yo he visto, sí, has visto, pero no lo has entendido o bien te lo han explicado mal. ¿A qué se refiere, profesor? Me está haciendo sentir mal. Mira, hijo, escucha, cuando te ponen una expresión de este tipo, fíjate bien, acá sí, tú vas, pero es una ecuación, ¿te das cuenta? No es una expresión numérica, estas son expresiones numéricas. Hay que distinguir lo que es una expresión numérica de lo que es una ecuación. En este caso sí te estoy garantizando que la respuesta va a tener dos valores para el x, el más y el menos 4. Es más, si tú le pones el 4 al cuadrado será 16, y si tú en lugar del x sustituyes menos 4 al elevarse al cuadrado, también el resultado vendrá a ser 16. Por otro lado, tengan cuidado también con lo siguiente, sobre todo los amigos que ya utilizan la matemática de modo aplicativo. Ellos, por ejemplo, te dirán que el x al cuadrado de 16 es lo mismo que si yo pongo, atención aquí por favor, x igual, ¿ya? Sobre todo los ingenieros, ellos dicen que esto debe ser más menos raíz cuadrada de 16. Yo espero, hijo, que cuando tú ingreses, ahí sale el más menos 4, ¿te diste cuenta? Yo espero que cuando tú ingreses a la universidad te explique en matemática no un ingeniero, sino un matemático. Porque el matemático, ¿qué es lo que hace? Transpone el 16. ¿Qué tienes en el primer miembro en ese caso? Una diferencia de cuadrados. Entonces lo factorizas y te queda x más 4 por x menos 4. Y este es un teorema de los números reales. Cuando tú tienes un factor multiplicado con otro factor igual a 0, cada factor se iguala a 0 y recién ahí obtienes 4 y menos 4. ¿Y entonces de dónde viene esto? Bueno, esto viene porque funciona, porque da un resultado, es una contracción, una simplificación. Tengan en cuenta, hijos, que los ingenieros en muchos aspectos, y por no decir en la mayoría de aspectos, son más prácticos que los matemáticos, ¿de acuerdo? Muy bien, los signos, como este de acá, a ver, ¿a qué operación representa esto? Representa al valor absoluto. O este de acá, ¿a quién representa? Al máximo entero. Estos signos también son colectores, pero son colectores particulares asociados a operaciones funcionales. Mira, no quiero aturdirlos en esta parte, hijo, pero la adición, la sustracción, todas esas son funciones, ¿ya? Todas esas son funciones. Es más, si ustedes supiesen más álgebra en la parte superior, les dirían que son transformaciones lineales. Ese es el nombre que reciben, ¿de acuerdo? Y eso está relacionado incluso al tema de espacios vectoriales, que no vamos a discutir en este nivel, pero que en la matemática superior se ve. Entonces, son funciones, por eso decimos acá operaciones funcionales específicas. Continuamos explicándote ahora los signos de relación. Hay muchos tipos de signos de relación, no solamente en el análisis matemático elemental, que es lo que estamos nosotros haciendo. En el análisis superior hay muchos más, ¿de acuerdo? Pero con los que usualmente nosotros nos topamos son los que yo te voy a mostrar en este momento. Mira, por ejemplo, hay signos de relación de desigualdad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando la desigualdad es estricta, hablamos del signo mayor que o el signo menor que. Profesor, ¿cómo sé? Algunos alumnos preguntan, ¿cómo sé cuándo es mayor o cuándo es menor? Bueno, antiguamente los profesores nos decían que cuando es mayor es hacia 1, entonces el abiertito le toca a 1, pero cuando es menor es hacia afuera, o sea, la puntita le toca a 1. Bien, entonces mayor es así y menor es hacia afuera, ¿de acuerdo? Mayor o menor que. En los signos estos de desigualdad mayor o menor que están relacionados dependiendo del sistema numérico, porque hay muchas maneras de escribirlo, pero al tema, por ejemplo, de la sustracción. Siempre la sustracción nos puede dar una idea sobre esto. Ahora, también existe la desigualdad no estricta. ¿Y eso cuándo ocurre, profesor? Cuando decimos mayor o igual o menor o igual. O sea, cabe la posibilidad dentro de la desigualdad también la igualdad. A eso se está refiriendo. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, A mayor o igual que B, sí y solamente sí, el A es mayor que B o el A es igual que el B. Vamos a tratar de entender. Este símbolo, sí y solo sí, se utiliza para definir algo que equivale, que representa lo mismo. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Que cuando yo veo esto, debo entenderlo de acá. Por otro lado, hay que notar que el símbolo de sí y solo sí tiene un sentido de ida y de regreso. ¿Qué quiere decir? Que si yo veo esto, es esto. Pero si yo veo esto, también es lo que está allí, ¿de acuerdo? Entonces, A mayor o igual que B significa A mayor que B o A igual a B. Lo mismo ocurre cuando tengo A menor o igual que B,
será A menor que B o A igual a B. Cabe entonces la posibilidad de la igualdad dentro de esa expresión de desigualdad. Otros símbolos de relación son, por ejemplo, los de equivalencia. Acá te he presentado varios que tienen que ver incluso con otras ramas que no son el álgebra. Vamos a ver de qué se trata. Fíjense, por ejemplo, este símbolo de acá se suele utilizar cuando nosotros hablamos de equivalencia de fracciones. Vamos a suponer que tú tienes una fracción A sobre B. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, voy a suponer además que esta fracción ya es irreductible o irreducible, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que por más que yo intente simplificarla ya no podría. Por otro lado, tengan en cuenta que en la aritmética cuando ocurre eso, decimos que A y B son primos entre sí. PESI es el término que se utiliza. ¿Y qué significa que son primos entre sí? Que el único divisor común que ellos tienen va a ser la unidad. Pero no siempre vas a encontrar la fracción de ese modo, más bien que normalmente la vas a encontrar de esta forma. ¿Estamos de acuerdo? Y ten en cuenta, joven, que esto representa un número y esto representa un número. Entonces, cuando tú tienes eso, lo simplificas, decimos, le sacas la mitad, la tercia, la cuarta, lo que sea, pero le sacas la efésima acá y entonces la pregunta es, ¿qué cosa es el F? Bueno, en aritmética les habrán dicho que el F no es otra cosa que el MCD de este número y de este número, de este producto y de este producto. ¿Estamos de acuerdo? El MCD, eso es el F. Profesor, ¿y en el caso de acá? Sí, pues, en el caso de los números que son primos entre sí, su MCD es 1. Por eso les dije que el único divisor y el máximo divisor que los puede dividir simultáneamente ambos vendría a ser el 1. Recuerda que el 1 está tácito, es lo mismo que A por 1 y B por 1 cuando estos números sean primos entre sí o incluso cuando no lo sean. Pero ya sabes que ese factor que se simplifica es el MCD. Profesor, ¿y nosotros en el álgebra utilizamos esto? Claro, hijo. Cuando calculamos, por ejemplo, el residuo, ya vas a ver que a veces vamos a tener que multiplicar numerador y denominador para condicionarlo a nuestro cálculo, ¿ya? Y eso está sujeto a un teorema que ya veremos en el caso de la división. ¿Cuándo más utilizo eso, profesor? Por ejemplo, cuando lleguemos al tema de fracciones algébricas, entonces ahí vamos a ver que también se utiliza para muchas operaciones, para homogenizar, por ejemplo. Pero también cuando tú racionalizas, ya lo has venido haciendo muchas veces, cuando tú racionalizas, multiplicas arriba y abajo por una expresión racional que determine, por ejemplo, que el denominador se convierte en una expresión racional, ¿de acuerdo? Por eso se llama racionalizar, lógicamente, el denominador. Sin embargo, he visto ejercicios en los que te piden al revés, que racionalices el numerador. Totalmente posible, si eso es lo que te están indicando que hagas, eso es lo que se debe hacer. Muy bien, mira, esta de acá, por ejemplo, se utiliza cuando hablamos de la teoría de los conjuntos, ¿no? Este es para indicar los conjuntos que son equipotentes. ¿Qué significa eso? Son conjuntos que van a tener la misma cardinalidad, ¿de acuerdo? Ya eso se discutirá pues dentro de su correspondiente teoría. Mira, este de acá, por ejemplo, es el símbolo de congruencia, por ejemplo, de figuras geométricas o de semejanza, ¿no? Hay cierta relación de semejanza entre unas y otras. Esos son símbolos de equivalencia, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a entrar ahora a una definición ya un poco más propia de lo que queremos hacer. Todo lo anterior ha sido expresiones matemáticas con las que nosotros usualmente vamos a trabajar. Profesor, pero ¿y qué trabajamos en el álgebra? Muy bien. Recibe el nombre de expresión algébrica, algunos dicen algebraica, ¿ya? Cualquier asociación de números, letras y o signos de operación, colección o relación, todo lo que acabamos de ver, conforme a la naturaleza de las operaciones propias del álgebra. ¿Y cuáles son esas operaciones propias del álgebra? A saber, son la adición, la sustracción, la multiplicación, la división, la potenciación, la radicación y la logaritmación. ¿Cuántas operaciones son, profesor? A ver, cuenta. Deben ser 7 operaciones. Es muy curioso esto porque para los que tienen una cierta tendencia mística, sabrán pues que el número 7 representa más de lo que está diciendo, ¿de acuerdo? Implica plenitud, por ejemplo, para los que son cristianos, ¿no? Muy bien, porque es el número del Espíritu Santo. Bien, ahora, otro detallito más en relación a esto. Puede ser que alguno de ustedes no entienda adecuadamente lo siguiente. Más adelante vamos a ver, por ejemplo, que existen unas expresiones que se llaman trascendentes. Pero hay que tomar en cuenta que las expresiones trascendentes son expresiones que producen números
que no pueden ser obtenidos por una ecuación algebraica. Pero eso no significa que como es una expresión trascendente, yo no la estudie en álgebra. Por ejemplo, cuando hemos hablado del tema de teoría de ecuaciones exponenciales y trascendentes, ¿en qué curso lo estamos viendo? Lo estamos viendo en el curso de álgebra. Cuando más adelante resolvamos problemas con logaritmos o ecuaciones logarítmicas, ¿en qué curso lo vamos a ver? En el curso de álgebra. Si esos temas no fueran algebraicos, entonces, ¿qué hacemos estudiándolos en el curso de álgebra? Tendría que buscarse algún otro camino. No, son temas del curso de álgebra, pero lo que quieren expresar es cuando se dice expresión trascendente, ya lo vamos a ver más adelante, cuando hablemos de la clasificación de las expresiones algébricas. Eso quiere decir que son expresiones que producen números que no se pueden obtener por una ecuación polinómica. A eso se está refiriendo, o reductible a la polinómica. Porque, por ejemplo, tú puedes tener una ecuación racional, pero por multiplicación esa ecuación termina expresándose como un polinomio. Muy bien, no vamos a discutir estos temas que los veremos más adelante y que además son temas más avanzados. Bueno, ¿cuáles son expresiones algébricas? Esta, por ejemplo, ¿no? Es un número. Por supuesto que un número que también se le llama constante y que en algunos casos va a recibir el nombre también de término independiente, acá diríamos término constante nada más, ¿de acuerdo? Es una expresión algébrica. Entonces, ¿las expresiones numéricas, profesor, son algébricas? Claro que sí, las utilizamos dentro del álgebra. Mira, esta expresión que está acá, que es muy curiosita y que voy a volver a enseñarte cómo se desarrolla porque es un teorema particular. Este teorema se produce cuando el índice toma un valor, por ejemplo, en este caso, el índice ha tomado el valor 3 y el exponente que afecta al radicando es una unidad menor, ¿no? En todos los casos. Muy bien, cuando eso ocurre, hijo, tú vas a multiplicar este de acá, 3 por 3 por 3, ya van 27, por 3, 81, por 3 vendría a ser 243. Entonces acá te garantizo que va a ser 242. No hay que dejarnos sorprender. Les he colocado esto para que no lo olviden, aunque ya debemos haber visto esto cuando hablamos de las operaciones fundamentales entre exponentes y radicales. Mira, este polinomio siempre lo he dicho porque yo encontré una manera de demostrar. Este polinomio es famoso, hijos. Es el polinomio de Gauss, ¿de acuerdo? Da un producto notable de tercer grado. Sino que yo encontré un modo de hacer esta demostración. No sé cómo la haría el amigo Gauss, no tengo el documento para poder verificarlo, pero sí la que yo he obtenido no es muy común en el sentido de que no lo he visto en los libros, ¿de acuerdo? Bien, pero yo veo que esto se podía deducir a partir del x más y más z elevado al cubo, de una manera muy sencilla, ¿no? Entonces a veces pienso y digo, si yo hubiera nacido antes de Gauss, de repente lo hubiera descubierto y tendría mi nombre. Pero ¿qué es lo que pasa, hijos? También hay que entender que si estos matemáticos como Gauss y todos los que nos han precedido no hubieran hecho tanta matemática, de repente no estaríamos donde estamos. Por ejemplo, esta notación simbólica que utilizamos, de repente ustedes pueden creer que la matemática siempre ha sido así desde el inicio. No es cierto, hijo. Esta notación simbólica empieza a utilizarse a partir de Vieta, ¿de acuerdo? Y este es un militar francés que trabajó mucho el tema de estas notaciones. ¿Por qué? Porque antiguamente se hablaba de un álgebra sincopada. ¿Qué significa? Que utilizaba palabras en lugar de las operaciones. Y eso pues nos complicaba un montón tener que estar escribe y escribe, ¿no? Muy bien, en esta tercera definición vamos a hablar con uno de los objetos algebraicos con los que nos vamos a topar ya muy frecuentemente a partir de ahora. Recibe el nombre de término algébrico la expresión algebraica de esta forma. No tienes por qué complicarte la vida o asustarte, pero en la matemática normalmente nosotros intentamos siempre generalizar. De hecho, esto es un término algebraico. Cada uno de estos que están acá son términos algebraicos. Entonces son cosas que tú manejas. Bien, acá estoy considerando n variables, ¿de acuerdo? Mira, este va a ser un coeficiente. Estas son las variables elevadas a exponentes, no necesariamente naturales, pueden ser enteros, pueden ser racionales. Sí, muy lejanamente he visto exponentes irracionales, por ejemplo, porque ya creo que alguna vez te lo he dicho. Por ejemplo, esta expresión 2 a la raíz cuadrada de 2, que es uno de los 20 problemas que propuso David Hilbert, que estaban pendientes de solución al inicio del siglo XX, 20 o 30 problemas, creo que no recuerdo bien, pero estaba en la lista de los problemas. Él preguntó qué clase de número era 2 a la raíz de 2. Se logró determinar que era un número trascendente. ¿Por qué, profesor?
porque ese número no podía ser resuelto mediante una ecuación polinómica, ¿de acuerdo? Ya te das cuenta por dónde va el camino y lo que te había dicho hace un momento. Las operaciones en un término algebraico excluyen solo a la adición y la sustracción. Por eso es que yo te he dicho, por ejemplo, que esto es un término algebraico. ¿De acuerdo? Esto es un término algebraico, pero esto de acá ya es un polinomio, así se llama. ¿De acuerdo? Entonces, el término algebraico excluye el más o el menos. Por ejemplo, este menos de acá no es el del menos 3x y z, sino que este está indicando una sustracción. ¿De acuerdo? Entonces, en un término algebraico quedan excluidas las operaciones de adición y sustracción. ¿Quiénes son términos algebraicos? Por ejemplo, son términos algébricos el menos 3x al cuadrado y la raíz cuadrada de x, o esta expresión, o un montón de términos más que vamos a ver